Considere la siguiente información. La información que tenemos acá hace referencia a temperaturas promedio en grados Celsius de una estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría entre el 2012 al 2020, siempre del mes de marzo. Entonces, aquí debemos de aterrizar a que hay ¿cuántos datos? Hay que contarlos. Tenemos 9 datos, cada uno de ellos es temperatura promedio del mes de marzo. O sea, son los datos con los que debemos de trabajar. Y hay que ver que nos van a consultar, porque en esta parte de la prueba nosotros nos pueden hacer preguntas de promedio, de moda, de mediana, etc. Entonces estamos ante 9 datos. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La temperatura promedio más usual fue de 23,8. La clave está aquí. Más usual, no promedio. Mucho cuidado con confundir de que tenemos que calcular el promedio, sino que la temperatura promedio, porque todas las temperaturas que están acá son temperaturas promedio del mes de marzo. Entonces, el más usual. ¿Qué era el más usual? Es el más frecuente. O sea, se está refiriendo a la moda de ese conjunto de datos. Que si la moda es 23,8, tengo que ir a confirmar si el 23,8 es el valor más frecuente, el que más veces se repitió. Y hacemos una exploración rápida porque no son muchos valores y efectivamente podemos confirmar que sí, el 23,8 es el único valor que se repitió en ese conjunto de datos 2 veces. Por lo tanto, corresponde a una moda. La número 1 es verdadera. La número 2 dice, el 50% de los datos de las temperaturas promedio fue mayor o igual que 25,2 grados Celsius. Cuando me hablan del 50% de los datos, es una señal que aquí yo debo de utilizar lo que conocemos como la mediana. Vamos a trabajar con la mediana. Entonces, si yo ubico correctamente al valor de la mediana, yo sé cómo se comporta el 50% de los datos, porque aquí voy a tener el valor mínimo, aquí voy a tener el valor máximo, aquí va a estar la mediana. Entonces, a partir de ese valor, yo sé que aquí tengo un 50% de los datos, los valores mayores, y aquí el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo la mediana, hay que recordar que esos valores deben estar ordenados. Entonces, el 50% de los datos fue mayor o igual que ese 25,2. Si el valor central es 25,2, efectivamente lo que dice ahí es verdadero, porque las temperaturas promedios van a ser mayor o igual a ese 25,2. Entonces aquí es donde viene lo que intentan hacernos, vamos a ver, lo que nos intentan confundir es que al yo dominar que este 50% es la mediana y es el valor central, se puede cometer el error de venir aquí y decir, ah sí, aquí está el valor central, porque yo sé que son 9, estoy trabajando con 9 datos. Yo sé que el valor central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo sé que el valor central es este, visualmente. Pero ¿cuál es el detalle? Que pueden decir erróneamente que es verdadero, porque así, ese es el valor central, aquí está el 50%, aquí está el 50%. El gran detalle es que cuando yo trabajo con la mediana, debo recordar que los valores deben estar ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Lo usual, de menor a mayor. Entonces, cuando hacemos la exploración, vemos que este 25,2
jamás puede ser la mediana, porque 25,2 más bien es el valor mayor, es el máximo. Recuerden, mínimo y máximo. Entonces automáticamente con eso nosotros ya sabemos que la 2 es falsa. Ahora, ¿qué era lo que usualmente se hacía en clase? Vamos a hacerlo. Por lo menos para saber realmente cuál es esa mediana. Ya sabemos que solo la 1 es verdadera. Ahora, si la pregunta hubiera sido, recuerdan, como en la clase, ¿cuál es la mediana de ese conjunto de datos? Entonces nosotros teníamos que ordenarlo. Y a pesar de que alguno diga que innecesario es ordenarlos todos, vamos a ordenarlos todos. Entonces, buscamos el valor mínimo, en este caso, que sería 23,2. Luego sigue 23,4. Luego 23,8, que aparece 2 veces. Luego 23,9. 24,2. 24,3. 24,9 y 25,2. Si llegaron hasta aquí es porque querían complementar, ¿verdad?, el concepto de dónde está la mediana. Como son poquitos valores, yo puedo identificar visualmente que la mediana es este valor, 23,9. Esa es la verdadera mediana de este conjunto de datos. Por lo tanto, yo sé su comportamiento del 50% de los datos, tanto para los valores que son mayores como los valores que son menores. Ahora, ¿cómo encontrábamos dónde estaba la mediana? Yo sé que eran poquitos, eran 9 y era fácil saber que era este valor. Pero recuerden que había una fórmula para la mediana, para la posición de la mediana. N más 1 entre 2. Que en este caso, como son 9, 9 más 1 entre 2, 10 entre 2 da 5. Y ese 5 simplemente es la posición de la mediana cuando los datos están ordenados. 1, 2, 3, 4. Y por eso la mediana es 23,9. Hacer esto es necesario cuando consideramos que la cantidad de datos son muchos. En un caso como este, visualmente podríamos haber visto que esta era la mediana. Entonces, repito, ya para cerrar, la 1, la moda sí era 23,8. Vean aquí, donde se ven claramente ya ordenados los únicos valores que se repetían. En cambio, en la número 2, el 50% de los datos de las temperaturas promedio fue mayor o igual que 25,2. No, mayor o igual que 23,9. Esto era lo correcto. Por eso, teníamos que marcar que solamente la 1 era verdadera.